esperar unos minutos que se conecten tus compañeros, ¿ok? Vamos a esperar unos minutos para que ellos se conecten. Mientras tanto voy a ir abriendo el Classroom para revisar cómo va el envío de actividades. Buen día, Net. Vamos a esperar un par de minutos a Net que se conecten con compañeros. Vamos, chicos. Ya pues, chicos, buen día. Conéctense a Zoom. Vamos, apuren. Bienvenidos. Vamos a activar nuestras cámaras. Ahora sí, yo he activado mi cámara. Como ustedes pueden ver, estoy con mi camisa del colegio. Y desde ahora en adelante, cada clase tenemos que pasar con nuestro uniforme del colegio, ¿ya? Si tienen la camisa o la polera del colegio, tenemos que pasar, ya que es las clases... Profe, yo aquí en Cocha no tengo el uniforme. Ya. Entonces, si no, con una polera celeste o una polera bonita o una blusa, algo que tengas, ¿sí? Lo que pasa es que, ¿saben qué les digo? Me ha pasado que en algunas clases he visto a los chicos con pijama en clase, entonces es como que se pierde un poco la seriedad para poder pasar la clase, ¿ok? Entonces vamos a comenzar, les voy a compartir mi pantalla enseguida y vamos a empezar la clase. Esperaba que se pudieran conectar más, pero si esperamos a que se conecten todos, se nos va la mañana, ¿ok? Entonces, ¿se acuerdan que ya hicimos este primer tema? También ya avanzamos en el número 2, también, ¿se acuerdan? Hemos visto la dialéctica, la tesis, la antitesis, también hemos estado viendo que se nos decía que tiene que haber tanto el bien como el mal, que se dependen ambos de ellos, es lo que proponía Hegel. Hemos visto, por ejemplo, aquí lo que es la actividad semanal que ya hemos hecho y vamos a continuar. Ojalá que la lluvia no nos tumbe el internet o se vaya la luz, como a veces pasa, ya. Entonces, por ejemplo, aquí tiene el tema 3. Vamos a empezar con el tema 3. Si ustedes tienen ahí su material de avance, las fotocopias ahí en casa, también pueden seguirnos para poder leer también ahí en su casa. ¿Está bien? Vamos a comenzar entonces con las leyes de la dialéctica, ¿ok? Ya hemos estado viendo, ¿se acuerdan que vimos un concepto importante la semana pasada que nos decía que, por ejemplo, según Heráclito, las leyes, o sea, la guerra era algo necesario para traer paz a los pueblos, ¿se acuerdan? Sí. Y mal no puede haber bien, y bien no puede haber mal. Con lo cual nos decía, por ejemplo, que él decía que si no hay que tiene que haber cada cierto tiempo tiene que haber una guerra, ¿no? Y si paz. cada cierto tiempo tiene que haber las guerras y si no hay, por favor, les voy a pedir que activen su cámara también, solo yo estoy activando mi cámara. Activen sus cámaras también para que la clase sea mucho más interactuable, ¿está bien? Ahí Oscar, Delmer, Marcela, Ané, John,
todos. Ahí activen. Entonces estábamos viendo, ¿no? Heráclito decía, cada cierto tiempo tiene que haber una guerra, tiene que haber una conmoción social para que haya la paz. Los conflictos se tienen que solucionar a través de luchas y batallas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Entonces, esa misma filosofía la estaba adoptando a su manera Hegel, ¿ok? Con lo cual hizo que él entre en conflicto con diferentes reyes, bueno, no reyes, sino con autoridades políticas de su época en la que él estaba, porque él también proponía de que la conmoción social o de repente las manifestaciones sociales eran muy importantes para que haya un equilibrio dentro de la sociedad. ¿Está bien? Entonces por esa razón era que había tanto la iglesia como los aspectos del gobierno, el mismo gobierno estaban en contra de él porque él defendía y promovía esta visión que él tenía. Ya, una vez dicho esto, pasamos a la parte 3, que son las leyes de la dialéctica. La percepción marxista del universo parte de la teoría de la concatenación universal del mundo a través de las concatenaciones particulares y generales. También afirma que el reflejo de estas concatenaciones en la conciencia constituye las leyes y las categorías de la dialéctica marxista. Las tres leyes de la dialéctica materialista son la ley de la unidad, la lucha de contrarios, la ley del cambio de la cantidad, termina en un cambio de calidad, y la ley de la negación de la negación. ¿Ok? Entonces estamos viendo ahí desde la perspectiva marxista, que luego capaz vamos a estudiar sobre este personaje Carlos Marx, pero está diciéndonos las tres leyes de la dialéctica. ¿Cuál es? La ley de la unidad y lucha de contrarios, la ley de cambio de cantidad, que termina en un cambio de calidad, y la ley de la negación de la negación. ¿Ok? Deme un minuto, por favor. Ahorita vuelvo. Ok, ya volví. Vamos a continuar. Entonces tenemos estas leyes. ¿Cuáles son las leyes de la dialéctica? Ley de la unidad y lucha de los contrarios, la ley de los cambios de cantidad que terminan en cambio de calidad, y la ley de la negación de la negación. La ley de la unidad y la lucha de los contrarios es el primer punto que vamos a ver. Para Lenin, esta ley constituye el núcleo de la dialéctica. ¿Okay? Esta ley establece que todo lo objetivo se expresa en entidades contrapuestas que luchan permanentemente entre sí, para que al hacerlo constituyan la unidad de los contrarios. ¿Ven? Entonces vamos viendo que se siguen hablando de aspectos de conflicto y de luchas también entre cosas, ¿no? Porque aquí nos dice, esta ley es el núcleo de la dialéctica. ¿Cuál ley? La ley de la unidad la ley de la unidad y lucha de contrarios. Esta ley establece que todo lo objetivo se expresa en entidades contrapuestas, o sea, opuestas. Por eso justamente veíamos, ¿no?, la tesis y la antitesis, ¿ok? O también que tanto para que un personaje malo exista, tiene que haber un personaje bueno, y ambos se necesitan, ¿no? Incluso, por ejemplo, en una de las películas, por ejemplo, de Batman, que fue El Caballero de la Noche, el Joker le dice, ¿no? Tú eres la otra parte de mí. Y, o sea, como diciendo que ambos se necesitan y que no podrían existir sin uno al otro. Es más o menos esto lo que nos habla, porque dice las entidades contrapuestas que luchan permanentemente entre sí. Hay un conflicto. ¿Cuáles nosotros, por ejemplo, vemos? Y ahorita vamos a hacer una actividad sobre esto también, ¿ya?
Luego dice, pero que al hacerlo constituyen la unidad de los contrarios. La lucha de los contrarios es la esencia del desarrollo del objetivo en el mundo y existen una infinidad de contradicciones, pero la dialéctica materialista estudiaría las de tipo más general, tales como las contradicciones externas e internas. Las primeras se expresan en las relaciones del objeto con el entorno y lo que hay en las contradicciones internas constituyen las tendencias contrapuestas en el objeto dado. ¿Ok? Entonces, ¿qué estamos viendo hasta ahí? Que tiene que haber una lucha de contrarios. ¿Ok? Existe infinidad de contradicciones. Ahora, yo quiero que ustedes les voy a dar una actividad de 3 minutos, de 5 minutos. Quiero que en su cuaderno escriban estas cosas. Por ejemplo, ¿qué contradicciones ustedes ven en el mundo en todos los aspectos hoy en día? Tienen que poner uno que es opuesto a otro y enumerar 5. ¿Está bien? Vamos a hacer, piensen bien, luego vamos a compartir y vamos a ir desarrollando este tema para que lo entendamos un poco más, ¿ya? Tenemos 5 minutos para eso, tenemos que poner contradicciones que nosotros encontramos, que hay esta lucha de pensamientos o de cosas que suceden en nuestro entorno, lo que nosotros hayamos visto, en la cual están implícitamente o explícitamente aplicadas lo que es la ley de la lucha de los contrarios. ¿Está bien? Tenemos hasta las 11:26 para terminar esto. Vamos, yo luego también les voy a compartir las que yo encuentro también que veo que hay esta lucha de contradicciones. ¿Está bien? Tenemos 5 minutos. Profesor, una pregunta, ¿qué tipo de contradicciones? Contradicciones de todo aspecto que hay, que sean entre lucha de los contrarios. Por ejemplo, no sé, de pensamientos, de acciones, de personajes, de corrientes filosóficas, políticas, entre otras que puedan haber. Enumeren 5 en su cuaderno, ¿está bien? Tienen 5 minutos para eso, enumeren 5 mencionando y vamos a ir compartiendo entre todos nuestras opiniones de lo que hemos encontrado, ¿está bien? Tenemos 5 minutos. Profe, ¿podría volver a repetir lo que dijo que hay que hacer? No se escuchó muy bien. Ok, sí, debe ser el internet un poco falla también. Lo que le dije, lo que estábamos viendo acá era que nos decía que existe, por ejemplo, en esta ley principal, que es de la ley de la dialéctica, es la ley de la unidad y de los contrarios, que quiere decir que todo el objetivo se expresa en ideas contrapuestas, ¿ok? Pero al hacerlo constituyen la unidad de los contrarios, o sea, hay una lucha de dos ideas o de dos corrientes, lo que puede existir que se contradicen, ¿ok? Pero que al mismo tiempo se necesitan una a otra, por eso dice ley de la unidad y lucha de los contrarios, ¿ok? Eso sería. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a escribir en nuestro cuaderno 5 contradicciones que nosotros vemos, o sea, luchas que vemos, por ejemplo, pueden ser de pensamientos, corrientes filosóficas, por ejemplo, puede ser, por ejemplo, en parte religioso también, puede ser político, puede ser social, de cualquier aspecto que ustedes han visto que hay luchas, ¿me entienden? Luchas, pam, 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 que hay luchas internas. Ok, profe. Ya tenemos 5 minutos para eso hasta las 28, ¿ya? Para poder hacer eso, enumeren en su cuaderno, no es difícil, es bastante fácil y enumeren en su cuaderno para que lo puedan hacer. Profe, Dime. odio y amor es una contradicción. ¿Cómo? Odio y amor. Sí, se puede considerar que sí. Ok. Nos quedan 3 minutos.
2 minutos. Un minuto. Vamos terminando. Ya, vamos a comenzar. Entonces activen sus cámaras de nuevo y compártanme lo que han encontrado. ¿Nada? A ver, Oscar, compártenos qué encontraste. Odio, amor, retraso, avance, blando, duro, vida, muerte, fuerte, débil. Ya, está bien. Yo hablaba más de un aspecto social, pero me parece que está bien también lo que encontraste. Vamos con Delmer. Delmer, por favor. Delmer. Profe, no, lo escucho como si estuviera lejos. Compártenos qué encontraste. ¿Qué hiciste? Compártenos. Profesor, lo he podido encontrar dos. No se me ocurrió otra cosa. Felicidad, tristeza, bueno, malo,
más. Solo eso, ¿ya? Marcela. 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 Creo que Marcela fue al baño. Vamos con Anet. Anet, te escuchamos. Anet, te escuchamos. Profe, hice 4. Excelente, compártenos. Ya. El cuerpo es un templo y las demás personas no lo cuidan. El bien y el mal, que a pesar que sabemos que no hay que hacer cosas malas, lo hacemos. Adorar estatuas, pero sabemos que en la Biblia dice que no se debe hacer porque el único Dios que existe es Jehová. La obediencia y la desobediencia. Ya. Está bien, excelente. Son puntos de ejemplo que nosotros vamos viendo, ¿no? Las luchas, por ejemplo. Hoy en día, en nuestra sociedad, nosotros vemos que hay gente que hace el bien y gente que hace el mal. Digamos, hay gente que sale, hace una obra caritativa, ayuda a la gente sin buscar nada a cambio. Hace, por ejemplo, diferentes acciones sociales, pero de repente hay una persona que sale y asesina a alguien. Entonces hay una lucha. Ambos buscan hacer algún objetivo. Por eso justamente decía, todos los objetivos se expresan en entidades contrapuestas, ¿no? Que luchan permanentemente entre sí. Hay alguien que sale, por ejemplo, a querer cambiar el mundo, pero hay alguien que sale a querer corromperlo, ¿me entienden? Hay una lucha entre eso. Ese sería como un ejemplo claro que nosotros podemos ver. ¿Ok? Muy bien sus ejemplos, y eso es algo que nosotros queremos hacer porque la idea de estas clases no son, por ejemplo, como matemática, aprender a multiplicar esto, la física, aquí aplicar, sino es más que todo que nosotros aprendamos a tener una visión correcta de las cosas, poder opinar nuestras opiniones, poder dar nuestra opinión, poder ver la realidad de una mejor manera, aplicando también lo que es el conocimiento bíblico, y así también viendo esta realidad que nosotros vemos afuera podemos aplicar a nuestra vida de una mejor manera también todo el conocimiento bíblico, ya que contrastamos lo que dice la Biblia con lo que vemos afuera también, ¿sí? Y vamos nosotros viendo lo que la Biblia menciona y muestra, tiene razón porque lo hemos reflejado fuera, ¿no? Entonces también muy bien, Anet, por esos ejemplos, felicitaciones, y vamos a continuar con nuestra lectura. Dice, estas últimas serían las fuentes del desarrollo, dado que determinan la esencia del objeto mismo. Si no fuera por sus contradicciones internas, el objeto dejaría de ser lo que es, tal lo que sucede. El átomo, dice, deje el átomo y las tendencias contrarias de sus partículas con energía negativa y positiva. Las contradicciones externas pueden ayudar o frenar el desarrollo, pero no son determinantes en ese proceso. Por otro lado, las contradicciones antagónicas existen entre las clases que tienen intereses inconciliables y lo que no pueden ser resueltas dentro del régimen existente, sino por la revolución social. Los intereses entre la burguesía y el proletario pertenecerían a esta clase de contradicciones. Por el otro lado, las contradicciones no antagónicas son las que existen entre grupos sociales cuyos intereses principales coinciden entre sí, las que pueden superarse entre el status quo y tales como la de los obreros campesinos, las que no impiden una alianza entre ellos. El concepto de la contradicción fundamental sería la que sí existen entre el sistema capitalista y socialista y la que influye en las contradicciones, ¿no? Entonces, esto, por ejemplo, es muy palpable porque hay una lucha entre, se puede decir, el socialismo y el capitalismo también, y que hay una lucha, y nosotros hemos visto el año pasado también en Sudamérica las convulsiones sociales en diferentes países a causa de esto, y también en otros países suceden esto, ¿no? Entonces vemos ahí, por ejemplo, eso es algo muy fuerte que se ve y algo palpable también, ¿no?
Ahora, la segunda ley, la ley de los cambios cuantitativos y cualitativos, ¿ok? Vamos primeramente a hacer una introducción de estas palabras. ¿Ustedes han escuchado alguna vez esta palabra cuantitativo y cualitativo? Solo escuché cuantitativo. ¿No han escuchado alguna vez? Cuantitativo es de cantidad, de cantidad, contable. Y cualitativo es de descripción. Por ejemplo, cuantitativo es algo que nosotros podemos contar y cualitativo es algo que nosotros podemos describir. ¿Ok? Yo puedo, por ejemplo, describir a una persona, puedo describir un fenómeno, puedo describir algo o puedo contarlo. En este caso es de lo que es calidad, es de lo que es descripción y cuantificación, contar, ¿ok? Entonces la calidad es lo que hace que se distinga un objeto. No, esperen, aquí se escribió mal esto, me van a disculpar, voy a corregirlo. Ahora sí, la calidad es lo que hace que se distinga a un objeto de los demás, ¿ok? Mientras que la cualidad identifica cada una de las características de un objeto, ¿ok? Entonces ahí vemos, ¿no? Descripciones y cantidad, ¿ok? De tal manera que el conjunto de las cualidades determina la calidad de cada objeto o fenómeno. El tamaño, el peso, la forma de una silla determina si es el conjunto de cualidades que conforman la calidad de la silla en cuestión y la diferencia de las demás. Por su parte, la cantidad es la característica que hace que las cosas y sus cualidades sean ponderables, ¿ok? Que se puedan medir, que se puedan contar y puedan expresarse en números tal como se mide el peso y el tamaño, la intensidad del calor o del frío. La cantidad y la calidad no pueden separarse una de la otra, ni ambas del objeto, sino por abstracción mental. Sin embargo, un cambio constante de la cantidad y que traspasarse ciertos límites ocasiona un cambio de la calidad, de tal manera que el objeto deja de ser lo que fue para ser otra cosa. Así los cambios cuantitativos se tornan en cambios cualitativos, por lo que la ley sería universal al desarrollo del mundo objetivo. También hay que tomar en cuenta que los cambios cuantitativos, siendo lentos y evolutivos, dan lugar a los cambios abruptos de la calidad, cambios de forma y saltos dialécticos, ¿ok? Entonces, vemos que aquí nos dice ni la calidad ni la cantidad están separados una de otra, sino que ambos dependen, dice, para poder medir y ver esto en un objeto, ¿no? Se expresan en los objetos, la ponderación que se da, etcétera, etcétera. Y cuando nosotros compramos también, ¿qué hacemos? Por ejemplo, cuando ustedes van a comprar, su mamá les dice de repente, cómprame algo, ustedes tratan de ver lo mejor, ¿cierto? Especialmente cuando se compra verduras, por ejemplo, la cantidad y cómo, por ejemplo, también es la calidad de estas cosas también, ¿verdad? Entonces siempre nosotros buscamos esto, ¿ok? Y es algo indispensable, algo que no pueden estar separados, lo que es la calidad de la calidad de la numerabilidad, ¿me entienden? La cualidad y la cuantitividad van reflejados a diferentes cosas. Incluso cuando ustedes estén en universidad, en algún momento les den una investigación, van a hacer de lo mismo, ¿no? Cantidad de encuestas, por ejemplo, preguntar, cuando alguien, por ejemplo, les hace una entrevista, bueno, les hace una encuesta y ustedes llenan la encuesta y luego se presentan porcentajes, eso es la cuantitividad. Y cuando alguien les hace una entrevista, les pregunta su opinión, les hacen algunas preguntas, etcétera, es la cualitatividad, o sea, lo que están tratando de sacar información de algo que sucede, ¿entienden? Entonces, pero ambos van ligadas siempre, ¿está bien? Vamos a continuar a la tercera parte, la ley de la negación, la tercera, ¿no? Ya hemos visto, haciendo un pequeño repaso, la primera ley de la unidad de la lucha de los contrarios, que, miren, y esto les doy un tip para que ustedes hagan su resumen, no es necesario copiar todo, simplemente poner las ideas centrales, ¿no? La ley de la unidad de la lucha de los contrarios, ahí ponemos que
hay una lucha permanente en diferentes objetos, ¿no? Que hay lucha de contrarios, que se necesitan al mismo tiempo ellos también, de diferentes cosas. Una de esas luchas más grandes es lo que es el capitalismo con el socialismo. ¡Pum! Segundo, calidad, ley de cambios y cuantidad, ley de cambios cuantitativos y cualitativos. Quanti es cuánto y quali es cómo, o sea, cómo sucede ese objeto, y ambos no se separan porque van viendo, por ejemplo, un objeto que le distingue de los demás, ¿no? Que le califica para ser mejor, para que pueda resaltar las características y la numeración de estos mismos también, ¿ya? Y la tercera, que es la ley de la negación de la negación. La dialéctica materialista define el concepto de la negación como la sustitución de lo viejo por lo nuevo. Dice, define el concepto de negación como la sustitución de lo viejo por lo nuevo. De este modo, lo viejo es negado, se anula para dar paso a lo nuevo. O sea, estaríamos hablando de lo que sería cambios, ¿no? Lo viejo es negado, dice, para dar paso a lo nuevo, que sería la tendencia general del desarrollo, pues se basa en la existencia de las contradicciones internas del objeto o del fenómeno, y la negación obedece a la acción de las leyes vigentes de la transformación y no por efectos del azar. ¿Ok? Entonces dice la negación, de la negación, que se va algo viejo para que venga algo nuevo, ¿no? Y de seguro que hay ustedes también que son adolescentes, lo asocian también, lo pueden asociar con el aspecto sentimental también, ¿no? Especialmente que en esta edad ustedes andan enamorados. ¿Ok? Entonces la negación de la nación, se va algo viejo para que venga algo nuevo, ¿ya? Luego, el fenómeno y la negación obedece a la acción de las leyes vigentes de transformación y no por efectos del azar. Sin embargo, en la interpretación de esta ley hay diferencias fundamentales. Por ejemplo, la mayoría dice que la historia de la realidad constituye una cadena de negaciones de viejos regímenes por nuevos. Así, la sociedad primitiva habría sido negada por la esclavista, esta por la feudal, la que a su vez habría sido negada por la capitalista. ¿Ven? ¿Qué dice? Los viejos regímenes por los nuevos. Así dice, la sociedad primitiva había sido negada por la esclavista, esta por la feudal, que a su vez había sido negada por la capitalista, la que será negada por la socialista. Es como decir, un fenómeno: se va algo y viene otro, se va algo y viene otro, se va algo y viene otro, se va algo y se viene otro. ¿Me entiende? ¿Cierto? Entonces, en la opinión, esta es una interpretación muy mecanicista de la ley, que se parece mucho más al concepto mecánico de la tesis, antitesis y síntesis, el que conformaría una cadena intermitable para un solo proceso. Yo percibo esta ley aplicada a la evolución de la sociedad en la historia basada, primero, en la existencia de la comunidad primitiva, en la que no había la propiedad privada sobre los medios de producción, la que sería negada por la aparición de los sistemas como propiedad privada, tales por el esclavismo, el capitalismo, el socialismo, y en este caso los tres sistemas conforman, o sea, ¿cuáles son? Por ejemplo, tres sistemas: esclavismo, capitalismo y socialismo, que estos tres sistemas conforman una sola fase del desarrollo, lo que lo caracteriza por la presencia de la propiedad sobre los medios de producción. Finalmente, con el advenimiento del comunismo, la segunda fase del desarrollo sería negada también para dar paso al sistema que vuelve a la primera fase de la sociedad, en la que no existía la propiedad privada, pero en un nivel de condiciones de vida muy superiores. Así, el comunismo constituiría la negación de la negación en un proceso completo de la evolución de la sociedad. Y en muchos aspectos nosotros vamos a poder ver esto, también por ejemplo en la Biblia, también por ejemplo de repente la negación, vemos, ¿no? Dios envía mensajeros, lo rechazan; envían profetas, lo rechazan; envía a Jesús, lo rechazan; envía apóstoles, lo rechazan, etcétera. O sea que algo que viene, puede ser aceptado, negado, pero viene otra cosa sobre encima de eso, ¿no? Entonces, eso es más o menos lo que nosotros vamos a ver. La actividad de esta semana en nuestro tema número 3 es
Ah, les dejé esto, ¿ya? Perdón. Le voy a dejar eso. Quiero que investiguen sobre la sociedad de Suecia y cómo es su funcionamiento, ¿ya? Me pareció interesante esa sociedad y vamos a crear con ustedes ahorita lo que es el Classroom, las actividades de Classroom, y vamos a revisar el Classroom también. No sé si todos ustedes están en el Classroom o hay alguien que falta en el Classroom. También quisiera pedirles por favor que le hablen a Alejandro. A mí me preocupa mucho Alejandro porque no ha presentado nada y no participa en clase. Y también Joel también. ¿Sí? Entonces, y Joel, Dael también, John, por ejemplo. Háblenle ustedes y díganles que participen, presenten su tarea, todo. Miren, si nos vamos acá, vamos a entrar, miren, la actividad. Vamos a revisar la segunda actividad que les dejé. Miren, esta, dialéctica parte 2. Miren, si vemos la tarea, ¿cuántos han presentado? Por ejemplo, ha presentado Anet, ha presentado Dael, ha presentado José Yankee, ha presentado Marcela, ha presentado John, ha presentado Delmer, pero no ha presentado ¿quién? No ha presentado Joel, no ha presentado otra vez Joel, John y Alejandro. Los tres de la vez pasada tampoco no han entregado. ¿Se dan cuenta? Y miren, esta partecita yo de aquí, yo esto lo voy a mostrar en la reunión que haga con sus padres, que va a haber una reunión después. Esperen que lleguen todos los mensajes. Y no presentan, miren, ¿ven? ¿Quién lo ha presentado? Joel, Alejandro y yo, nuevamente. ¿Ven? Voy a mandar un audio ahorita a su curso. Chicos, otra vez, por segunda semana consecutiva, no presentaron su tarea Joel, Alejandro y John. Que ya es segunda semana consecutiva eso, ¿no? Entonces, yo mañana, hasta este fin de semana, voy a estar revisando tareas, devolviendo sus calificaciones también. Y así va a ser, ¿no? Y el que presenta y hace bien, pues tendrá su 80, 90, 75, 100. Y el que no hace nada y se quiere aferrar al 51 para pasar, pues tendrá su 51 para pasar, ¿no? Simplemente. ¿no? Entonces voy a crear ahora la actividad. La actividad de esta semana. Ya. Que aquí voy a poner la actividad. ¿Cuál es? 4 creo, ¿no? Si no me equivoco, semana 23 de julio. Leyes dialécticas. Voy a poner acá, enviar por foto los resúmenes cortos, no es necesario ser largo, en su cuaderno, más una pequeña investigación, pequeña, pero no es necesario largo, sobre la sociedad en Suecia, ¿ya? 45 puntos, 45 puntos, lo pueden presentar hasta el 30 de julio, 11 am, 12 am, 12 pm lo voy a poner ya. Ok, ya está creada la actividad, les va a llegar de nuevo, espero por favor que esa mala racha de Alejandro, de John y de Joel se corte. Por favor, díganle ustedes, anímenles, por favor, que ellos hagan todo y que vayan haciendo, ¿está bien? Yo voy a ir subiendo también los videos a la clase, todo lo que se necesita, ¿ya? Eso sería todo, chicos. También después, este fin de semana, voy a subir aquí al Classroom un documento sobre bases para una investigación para el que desee, ¿ya? Para el que quiera eximirse del examen final trimestral y obtener 100 puntos directo en la materia, puede hacerlo, ¿ya? Pero eso 100 es siempre y cuando la persona presenta su tarea, participa de clase, hace sus resúmenes, da sus primeros quiz, hace la investigación, lo hace bien
y se exime del examen final y tiene 100 en total, ¿ya? Eso lo voy a subir en estos días en el Classroom y voy a estar subiendo también los videos de las anteriores clases también para que ustedes lo vean, ¿está bien? Eso sería todo por hoy, nos vemos la